Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos. La paz del Señor sea con todos nosotros en esta hora. Vamos a estar compartiendo una palabra sobre, hermano, la apostasía de este tiempo, hermano. Es muy fuerte lo que está aconteciendo en el pueblo de Dios. Pero antes de leer la palabra, vamos a orar, hermanos. Amén. Padre mío, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia, Padre, pidiendo en esta hora tu bendición sobre la palabra, Señor, que hemos de compartir. Padre, que tu luz esté en medio nuestro, alumbrando el entendimiento de mis hermanos. Señor, líbranos del mal, te lo pedimos, Señor, a través de tu palabra seamos librados del mal. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Le pedimos al Señor que abra nuestro entendimiento, porque es la única manera, hermanos, de no ser confundidos, Y entonces, para empezar, vamos a leer Primera Timoteo 4, del 1 al 5, que dice así la palabra de Dios. Perdón, vamos a leer solo hasta el 2 versículos, gloria a Dios. Dice así la palabra. Este es el tema sobre la apostasía de este tiempo. Entonces leemos para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, estas personas tienen cauterizada la conciencia no les redarguye, ya la conciencia no les redarguye de pecado, ya hacen lo que se les viene a la mente, vienen y hacen lo que se les da la gana. Y también tenemos allí otro versículo también en Timoteo, gloria a Dios, que dice, porque vendrá tiempo, Timoteo 4, del 3 al 4, dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, les cuesta oír, no sufren por la palabra de Dios, no les cuesta, hacen lo que se les viene en gana, se amontonarán, dice así, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que son las concupiscencias, los deseos desordenados de su mente, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Amados hermanos, lamentablemente lo que está pasando es demasiado grave. Una predicadora por ahí en YouTube, hermano, haciendo un show, hermano, porque un show cirquero, una cosa espantosa y terrible. Y hemos visto todos aquellos que tenemos una cuenta en YouTube y entramos y vemos tanta aberración, hermano, tanta aberración. No es que andemos buscando, es que como miramos prédicas a veces o compartimos prédicas, entonces te aparece las personas que predican. Y entre esas personas había una mujer que predica el evangelio con falda larga y moño y ropa hasta el cuello, tapada hasta la manga, amados hermanos, pero con un evangelio diferente, enseñando un evangelio diferente, hablando de un evangelio diferente. Ni siquiera está enseñando la palabra, porque aquello era una gritería, eran luces de colores, gente corriendo, gente con palos, con bandera, un desorden en lo que se le decía altar, un desorden. Y como dice la palabra, apartarán el oído de la verdad y se volverán a la fábula. Y esta persona estaba haciendo una fábula en la que se metía
en un cajón, en un ataúd de muerto, y ese ataúd de muerto lo llevaban al altar, donde se ha visto que ni Cristo, ni Pablo, ni Juan, ni Pedro, el Señor no nos mandó a hacer show al altar para atraer la gente, para armar un circo o armar un espectáculo como tal vez alusivo a que ahora pasamos en estos días la fiesta pagana de Halloween. Entonces presentaron un ataúd de muerto, como los santeros, como hacen los hechiceros, un ataúd de muerto, porque los santeros y hechiceros y satanistas se meten en un ataúd de muerto, para ser visitados por demonios. Entonces dice la palabra de Dios justamente que el Espíritu dice claramente que apostatarán de la fe en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, al final de todo, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía, porque tienen cauterizada la conciencia, tienen mentira en ellos, no verdad, no están siguiendo la verdad. Porque ese es un evangelio el cual Cristo nos ha predicado. El Señor no nos mandó a hacer un show para atraer gente, no nos mandó a hacer un show, un espectáculo, en ningún lugar de la Biblia, en ningún lugar de la Escritura. El alabanza, la gloria y toda la gloria se la lleva Cristo, no ningún actor ni actriz que quiera representar, hacer una representación teatral, porque aquello era un teatro, pero lo peor de todo, que en días de Halloween, haciendo una representación en el altar supuestamente que era para Jehová, así como Saúl dice, no, pero nosotros dejamos lo mejor del anatema para presentártelo a ti como una ofrenda. Y parece que con eso, ese show con ese espectáculo era con un cajón de muerto. Y ahí venía la predicadora metida en el cajón de muerto, como los satanistas se meten en el cajón de muerto. Y todo el pueblo gritando y en un desenfrenados, así como estaban los adoradores de Baal, desenfrenados, que gritaban y se tajeaban y gritaban y hacían de todo, cuando Elías les dijo allí a ver quién era Dios, si era Baal o era Dios o era Yahweh. Entonces, en ese desenfreno, pero vamos a leer qué nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, esta mujer en su tiempo fue una satanista. Pero a mí la Escritura me habla del pecado escrito en el corazón de Judá. Eso no se ha borrado todavía porque está con las mismas prácticas que en el satanismo. Meterse al ataúd. Y por allá uno le gritaba por allá, Talita Kumi, haciendo un show como que se levantaba, y entonces le dice, Satanás no te pudo llevar porque te dijimos la palabra, parece que como que tuviera una palabra mágica, porque el Señor no repite los milagros, el Señor es creador, el Señor los milagros los hace todos diferentes. A uno le dijo levántate y anda, al otro le escupió barro, con la saliva hizo barro, con el otro le dijo efata, al otro lo tocó y a otro simplemente se acercó y tocó el borde del manto, quedó sano. O sea, Dios es creador Dios, no tú no tienes que hacer show. Tú no tienes que hacer un show, como hay algunos que agarran y hacen show, agarran botellas de agua y le tiran a la gente y gritan y ponen la música estridente, bien alta la música, un montón de música alta, mucha batería, cosa que empiece el desorden y el descontrol. Cuando la palabra de Dios me dice claramente que Dios es un Dios de paz, Dios no es Dios de confusión. ¿Y dónde estaba la paz ahí? No había paz.
Eso era una gritería, y entonces que vengan los guerreros, y ahí venían con palos y con banderas y corrían y gritaban. Eso no es el Espíritu Santo, ahí no se siente la presencia de Dios. Eso es un descontrol total. ¿Cómo va a presentar un cajón de muerto en el altar santo de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice sobre los altares de muerto? ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Cómo lo ve el Señor a eso? Porque es necesario que nosotros sepamos qué habla Dios. Cuando en un momento le dice, el Señor llama a uno allí para ser su discípulo y que le siga, le dice, Señor, déjame ir a enterrar a mi padre. Y entonces le dice, deja que los muertos entierren a los muertos. También el Señor ha dicho claramente, Dios exige, Dios quiere que tú sepas hacer la diferencia. ¿Qué diferencia entre lo santo y lo profano? Así nos dice Ezequiel 44:23, enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Dios quiere que sepas hacer la diferencia. ¿Qué tiene que ver un cajón de muerto con la vida? ¿No dijo Cristo, yo soy la vida? Y esa mujer que llevaron, esa predicadora que la presentaron en un ataúd de muerto, igual que los satanistas, no estaba muerta, estaba viva. Por lo tanto, lo que estaban haciendo era una mentira, un fraude, era un engaño, simplemente para captar la atención de la gente y los aplausos, porque ahí eso era un show. Y el Señor lo repite la palabra para que puedas discernir entre lo santo y lo profano, también en Levítico 10:10, entre lo limpio y lo impuro, y enseñen a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor les ha dado. La palabra profano significa algo que no es sagrado, algo que no sirve para fines sagrados. ¿Y para qué puede servir un ataúd? ¿En qué momento usted vio que llevaran un ataúd de muerto a la sinagoga? ¿En qué momento? Nunca. ¿Por qué? Nunca, porque eso contaminaba, dice la Biblia. Entonces vamos a leer por qué contamina lo que es todo lo que corresponde a los muertos. Leemos entonces Levítico 21:11. Ni se acercará a ningún muerto, ni aún por su padre o por su madre se contaminará. Esto era para los sacerdotes, pero la predicadora ya iba contaminada porque iba adentro de un ataúd de muerto, como los satanistas. Los satanistas pasan días encerrados en un cajón de muerto. Y acá me dice, no se contaminará. Dice también en Números 5:2, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, a todo el que padece flujo y a todo aquel que es inmundo por causa de un muerto. O sea, ya directamente esa persona, según la Escritura, estaba inmunda porque estaba metida en un cajón de muerto que no representa la vida, no representa a Cristo. También podemos leer allí en Números 9:6 que dice, pero había algunos hombres que estaban inmundos por causa de una persona muerta y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Ahí vemos cómo esa persona era apartada porque estaba contaminada. Números 31:19, y vosotros acampad fuera del campamento por 7 días, todo el que haya matado a una persona y todo el que haya tocado un muerto, purificaos vosotros y vuestros cautivos del tercer día hasta el 7º día. Isaías 52:11 nos dice, apartaos, salid de allí, nada inmundo toquéis, salid en medio de ella, purificaos vosotros los que lleváis las vasijas del Señor. Ahí el Señor manda apartarse de todo lo inmundo y no tocar. Pero allí estaban tocando. Un montón de hombres llevaban a esta predicadora en alza, metida, un montón de hombres carnales, porque si hubiera algún hombre con espíritu de Dios verdaderamente, porque ahí estaban todos hechizados. ¿Quién nos ha fascinado para no obedecer a la verdad? Otras versiones dicen, ¿quién los ha hechizado para no obedecer a la verdad?
¿Por qué no pueden obedecer a la verdad? Porque tienen la conciencia cauterizada, porque no se han limpiado de la vieja levadura. Siguen leudados todavía. Todavía el corazón no lo han entregado totalmente a Cristo. Siguen con cosas viejas, cosas que Dios repudia, amados hermanos. ¿Cómo va a llevar un cajón de muerto y el predicador se presenta en un cajón de muerto? ¿Qué? Frankenstein. El de la película de terror, presentándose, sale de adentro del cajón de muerto y te voy a predicar palabras de vida. No, de ahí no puede salir palabras de vida, sino muerte, porque está representando al mal, no representa a la vida, no representa a Cristo. Nosotros tenemos que representar a Cristo, que es la vida y es la verdad. Vamos a leer otro versículo que nos dice acá. Ageo 2:13, y dijo Ageo, si algún inmundo por el contacto de un cadáver toca cualquiera de estas cosas, y preste bien atención, porque dice toca cualquiera de estas cosas, pero ahí desde la que predicaba, que se presentó como Frankenstein adentro del ataúd, hasta los que llevaban el ataúd, toda la gente y el que estaba allí movía las manos alentando y avivando que la gente gritara y que gritaran y gritaran, corriendo y moviendo las manos y gritando, haciendo que se hiciera desorden también. Allí no estaba la paz ni la presencia del Espíritu Santo, podía estar Dios ministrando en ese desorden. Dice, si alguno inmundo por el contacto de un cadáver toca cualquiera de estas cosas, ¿quedará inmunda? Le preguntaron y respondieron los sacerdotes y dijeron, quedará inmunda. Toca cualquiera de estas cosas por cadáver. Ahí estaban tocando ¿qué cosa? Un féretro. Y la predicadora se presenta en un féretro. Eso no representa a Cristo. Cristo es la vida. El Señor dijo, habla, le dijo a Moisés, a los sacerdotes y los hijos de Aarón, dile que ninguno se contamine con la persona muerta entre el pueblo. Segunda de Corintios 6 dice, por tanto, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. ¿Qué tiene que hacer un ataúd de muerto en el altar de Dios? Que es profano. No toquéis lo inmundo y yo recibiré. Y es un show y una mentira porque la mujer no estaba muerta. Vamos a estar leyendo el fuego extraño en el altar de Dios, fuego extraño. Así había pasado en aquel tiempo que Nadab y Abiú habían prendido un fuego extraño. ¿Y qué pasó con ellos? Vamos a ver. Levítico 10 dice, Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego e incienso en ellos y ofrecieron delante del Señor un fuego extraño que Él nunca les mandó ofrecer. Entonces, de la presencia del Señor salió un fuego que los quemó y murieron delante del Señor. Escuche bien. Prendieron fuego extraño y a fuego también salió fuego, la presencia de Dios, pero un fuego poderoso que los mató. ¿Por qué? Porque el Señor ha dicho claramente que no quiere cosas inmundas en el altar. Y un ataúd de muerto, el Señor lo repudia, amados hermanos. Todo ese show. Y todavía el hombre decía que no sube, que no sé qué. Hermano, el Espíritu de Dios no se mueve en un ambiente de muerte. Eso era, hermano, un desastre. El pueblo de Dios contaminado totalmente. Cuando Dios dice, enseñen a mi pueblo a discernir entre lo santo y lo profano, entre lo que es limpio y lo que es impuro, enseñen a mi pueblo. Deben de enseñar, esa es la diferencia que Dios quiere. Dios quiere que su pueblo aprenda a hacer la diferencia entre lo santo y lo profano. Pero ahí habían un montón de ciegos, todos estaban ciegos, dejándose llevar por otra ciega, cuando la Escritura me dice claramente que si un ciego guía a otro ciego,
ambos caerán en el pozo, y el que cava hoyo caerá en él. Así me dice la palabra de Dios. Por tanto, el Señor dice, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Ahí voy a poner entonces parte de ese desastre, de esa vergüenza para el Evangelio de Cristo. Dice, cualquiera que te predique otro evangelio, si sea un ángel del cielo que venga y que te predique otro evangelio diferente, sea anatema, maldito, dice el Señor. Y una persona que está maldecida por Dios está pronta para ser echada al fuego eterno. Mire lo que le pasó a Nadab y Abiú. Fuego extraño presentaron y a fuego murieron. Y el Señor está hablando por sus siervos, los profetas, está hablando por los verdaderos siervos de Él, que llevan el verdadero fuego del Espíritu Santo. Y no es show, no es máscara, no es teatro. Es palabra viva y eficaz y poderosa que sale del trono de Dios. Y Dios está diciendo que va a cortar a todo aquel que esté jugando en el altar. Pueblo, debemos de temer a Dios y apartarnos del medio de ellos. El que quiera ser inmundo, sea inmundo todavía. Mas el que quiera ser santo, santifíquese todavía. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén y amén.